Muy buenos días a todos. Vamos a dar 5 minuticos para poder dar inicio al webinar mientras la gente se va conectando. Muchas gracias. Ya va a empezar. ¿Y por qué no lo ha dejado, ingeniero? No, espérense a ver. No, que no hay. Dice que no ha empezado la reunión. A ver, esto, la fibra óptica. Sí, no, ahí toca esperar que ellos le den acceso. Buenos días. ¿Podemos ir colocando la presentación, por favor? Bueno, muy buenos días a todos. Les recordamos que las dudas de este webinar se realizarán al final de este. Entonces, les damos la bienvenida al webinar Fibra óptica como elemento sensor en la infraestructura del mercado oil and gas y energías renovables. Para CIPED es un honor presentar este webinar en alianza Optral, Petroseismic y Microlink. Nos acompañan hoy los ingenieros. Por favor, continuamos, ingeniero. Ok, acá les presentamos la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy.
ya están en la conexión todos nuestros asistentes. De ahorita de 7:05 a 7:10 va la presentación del ingeniero Jordi Lozano Plugins. El ingeniero Jordi Lozano Plugins es ingeniero superior de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Columbia, con especialidad en telecomunicaciones y electrónica en 1992, un posgrado en dirección de operaciones en la Cámara de Comercio de Sabadell, un posgrado en dirección comercial y marketing internacional en la Cámara de Comercio de Terrassa, programa de dirección general también en la Cámara de Comercio de Terrassa, y su carrera profesional como investigador en el grupo de comunicación de comunicaciones ópticas de la UPC desde 1991 a 1994, consultor de tecnología en Andersen Consulting S.A. desde 1994 a 1995, empresa dedicada a la consultoría de sistemas, director técnico en productos profesionales de telecomunicaciones S.A. desde 1996 hasta el 2002, empresa dedicada al diseño, desarrollo y comercialización de soluciones para gestión de flotas de vehículos y equipos de telecomunicaciones para comunicaciones ópticas, director general y socio fundador de W1sys SL desde el 2003 hasta el 2017. Empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de equipos para el transporte de super alta capacidad en redes ópticas de telecomunicaciones, y Product Manager de Optal Solutions desde el 2018 a la actualidad, unidad de negocio enfocada a ofrecer soluciones de sensing por fibra óptica. Bueno, acá también les damos la bienvenida a la ingeniera Lina Brito, al ingeniero Gerardo Jiménez. La ingeniera Lina Brito es la Product Manager de Optral y el ingeniero Gerardo Jiménez es el director comercial de Microlink. Y también le damos la bienvenida a la ingeniera Nancy Catherine Vidal Camacho, ingeniera de petróleos de la Universidad de América con maestría en gestión empresarial en la Universidad de San Juan Bosco de la Patagonia, y una experiencia de más de 20 años en el área comercial y operativa de la industria del oil and gas en multinacionales reconocidas como Schlumberger, ahora SLB, de San Antonio Internacional, y Summon Energy. Actualmente se desempeña como gerente comercial en American Engineering Company, ingeniería de desarrollo de nuevos negocios en Petroseismic Service S.A. La ingeniera Vidal se enfoca en el fortalecimiento, actualización y aplicación de los nuevos avances tecnológicos que excedan en la permanencia y progreso de las compañías del sector oil and gas, en la presentación de los servicios de calidad y rendimiento económico. Para ello, mantiene un nivel profesional integral y moral para enfrentar los retos que demanden. Les damos la bienvenida a los ingenieros. Ingeniero Jordi, tienes el micro apagado. Ahora, disculpadme, le daba muchas gracias a Santi por esta introducción y voy a proceder a presentar el contenido propiamente dicho de lo que es el webinar. ¿De acuerdo? Entonces voy a intentar explicaros quién es Optral, qué tipo de aplicaciones podemos ofrecer, cuáles son las ventajas del sensor como fibra óptica. Voy a explicaros una serie de casos de uso para que, digamos, la tecnología encuentre pues, en una situación real su aplicación. Y, en fin, deseo que entendáis que vamos a presentar una cosa que se llama fibra óptica, que probablemente todos vosotros conocéis como un elemento de transmisión, pues como un elemento de sensorización, ¿de acuerdo? Entonces, primero, muy brevemente, ¿quién es Optral? Probablemente no nos conozcáis. Es una compañía que lleva más de 30 años en el mercado fabricando cables de comunicaciones para fibra óptica y de sensing.
¿De acuerdo? Tenemos varios centros productivos, donde estoy yo actualmente, que además es un centro tecnológico. Tenemos otro centro productivo y logístico en otra ciudad española. Tenemos presencia comercial en Colombia, con oficinas en México. Tenemos actividad comercial en más de 40 países. Y la unidad que yo lidero, Optral Solutions, fue creada pues, hace como unos 5 años. Y con el objetivo de ofrecer soluciones de sensing específicamente por fibra óptica, con todo tipo de tecnologías, cables de sensing, etcétera, etcétera. Vamos a ver. El concepto más importante es que es entender que un cable, un simple cable de fibra óptica, que es un elemento absolutamente pasivo, se puede concebir como sensores distribuidos virtuales. Virtuales porque no existen realmente, solamente hay un hilo de fibra óptica y pueden transformarse pues, en sensores tanto de vibraciones, de temperatura, de deformación, de manera que un simple cable de fibra óptica que tiene kilómetros de extensión se puede convertir automáticamente con la tecnología adecuada en miles de sensores virtuales, conformando de este modo pues una especie de sistema nervioso de una infraestructura. Realmente pasamos de una infraestructura que existe a una infraestructura que siente. Entonces, si queremos dotar de inteligencia o de sensibilidad una infraestructura para velar para su preservación o ver cuál es su estado en tiempo real, necesitamos ese sistema nervioso. Y con sensórica convencional esto no se puede implementar porque requeriría miles de sensores de todo tipo. Entonces esto es absolutamente inviable y la fibra óptica es muy versátil y puede ser instalada en cualquier infraestructura y por muy extensa que sea y de manera que puede identificar eventos que a priori no se sabe dónde se van a producir. Por eso es tan importante la capacidad de extensión que te permite una fibra óptica en lugar de sensores puntuales convencionales. Sensores de temperatura, sensores de deformación, sensores de vibraciones, etc. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto? Pues como os digo, forma parte un poco de la digitalización de procesos que permiten monitorizar a tiempo real una infraestructura. Esto permite pues, controlar de manera eficiente esa infraestructura, detectar fallos en tiempo real y el control de las operaciones. Y esto redunda directamente sobre los costes operacionales, reduciendo drásticamente los costes de mantenimiento. ¿De acuerdo? Entonces podemos modelizar una infraestructura por todos esos miles de sensores e incluso poder predecir de antemano comportamientos que nos puede llevar a la evolución de esa infraestructura pues en el futuro próximo, antes de que colapse, antes de que falle, etcétera, etcétera. ¿Por qué la fibra óptica? Bueno, respecto a la tecnología convencional, la fibra óptica tiene ventajas inherentes de la fibra óptica porque es inmune a las interferencias electromagnéticas. Por lo tanto, cuando tenemos miles de sensores distribuidos en campo, es muy importante que sean inmunes, por ejemplo, a las tormentas, a los fenómenos climatológicos, a otros dispositivos. La fibra óptica es absolutamente inerte a todo esto y tampoco interfiere contra otros sensores. Además, el hecho de que es un sensor distribuido virtual nos permite abarcar extensiones kilométricas de infraestructuras, tuberías, carreteras, puentes, infraestructuras de todo tipo. De acuerdo, incluso arrays, por ejemplo, en parques eólicos podemos llegar a cada uno de los aerogeneradores con un único sistema de interrogación y desplegando simplemente un cable de fibra adosado a todas aquellas infraestructuras que queremos testear su estado en tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, esta capacidad de extendernos en kilómetros y monitorizar simplemente con el despliegue de un cable que tiene un tiempo de vida medio de 20 años, pues como comprenderéis es mucho más barato pues, que instalar miles de sensores, mantener miles de sensores, recalibrar miles de sensores, tener una cuadrilla de operarios de mantenimiento que mantengan esos sensores, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo físicamente se implementa un sistema de sensing por fibra óptica? Pues básicamente tiene 4 elementos. Evidentemente, pues tiene que haber un cable sensor que se despliega y se adosa en la infraestructura que queremos monitorizar, un aerogenerador, un depósito, una tubería, como veis aquí en la presentación.
Luego, pues tiene que haber un sistema de interrogación en uno de los extremos del cable, ¿de acuerdo? Este sistema de interrogación puede tener distintas tecnologías para poder medir magnitudes específicas. Puede ser vibraciones, pueden ser temperatura, puede ser deformación. Todos estos sistemas de interrogación que lo que hacen es inyectar luz en la fibra, pues generan miles de datos que tienen que ser interpretados por algoritmos, que son los responsables de transformar esos miles de datos en eventos específicos, por ejemplo, de rotura de un sistema, de amenaza por parte de, no lo sé, me lo invento, de una retroexcavadora porque está a punto de impactar contra una tubería que está enterrada, vigilancia perimetral, detección de una fuga de petróleo o de gas. Es decir, todos estos eventos que son interpretables directamente por un operario de baja cualificación, pues toda esa tarea de mapear esos miles de datos en eventos específicos inteligibles lo hacen los algoritmos, ¿de acuerdo? Hay una librería de algoritmos automáticos, de detección automática, que te permiten, pues por un lado, pues acopiar todos esos datos que generan los sistemas de interrogación e interpretarlos en eventos. Y finalmente necesitamos una consola de visualización que geolocalice dónde se produce el evento y qué evento se ha producido, ¿de acuerdo? Típicamente, además, esto va acompañado con una base de datos de registro de eventos, de trazas, etcétera, etcétera. Las aplicaciones en infraestructuras son muchas, son muchas. Pues estamos hablando de detección de deformación. Cuando hablo de deformación me refiero a deformaciones micrométricas en rangos dinámicos de kilómetros, que esto, y resoluciones espaciales de metros. Por tanto, es como si tuviéramos cada metro, cada 2 metros o cada 10 metros un sensor que puede ser una larga extensiométrica o puede ser un acelerómetro o puede ser un micrófono, ¿de acuerdo? En un rango dinámico de 50 kilómetros. Y esto es bestial, esto es impresionante, ¿no? Podemos hacer medidas geotécnicas en términos de caídas de rocas en infraestructuras, en tuberías, donde sea, temperatura del subsuelo, detección de fugas en tuberías, detección de amenazas, de presencia no autorizada en torno, pues, al perímetro de las instalaciones. Y todo esto, pues evidentemente, pues, redunda en un mantenimiento preventivo y también predictivo si somos capaces de interpretar esos datos a futuro. También en renovables tiene aplicación, por supuesto, sobre todo en lo que son aplicaciones de monitorización de salud estructural en las piezas principales de todos estos elementos, ¿no? Puede ser en las torres de los aerogeneradores, puede ser en sobrecalentamientos de las líneas de energía, en las power lines, porque al final una sobrecarga se traduce en un sobrecalentamiento. También, evidentemente, todas esas infraestructuras pueden ser vigiladas porque los perímetros son kilométricos, ¿no? Entonces, es importante tener un control perimetral de todas esas infraestructuras para evitar robos. Por ejemplo, es muy típico en los parques fotovoltaicos, ¿no? Típicamente una arquitectura puede combinar distintos tipos de sistemas de interrogación. Aquí, por ejemplo, en este esquema veis un sistema de interrogación DAS con un sistema de interrogación. DAS es un acrónimo que significa Distributed Acoustic Sensing y te permite, pues, medir vibraciones como, por ejemplo, las de una fuga de petróleo, o vibraciones como, por ejemplo, las de presencia no autorizada, eventos de terceras partes alrededor de lo que son nuestras infraestructuras. O, por ejemplo, pues un interrogador de STS que te permite medir, pues, temperatura, deformación, etc. Y todo esto se combina con los cables ad hoc. Aquí, por ejemplo, veis un pantallazo de un sistema de visualización donde podéis ver, pues, en la parte izquierda, pues, todo el inventario de sensores, en el centro, pues, un esquemático o el GIS de dónde se despliega el cable y todos los eventos que se pueden producir en él, trazas, por ejemplo, de lo que es la magnitud medida, una lista de alarmas recibida, etcétera. Entonces, una parte muy importante es la dimensión del cable. Siempre hablamos de fibra óptica, pero la fibra óptica al final es el elemento sensor que está, extruido dentro del cable, forma parte del cable. Y el cable es muy importante, pues, conocer tanto los materiales, la geometría, la estructura del cable para poder medir adecuadamente las magnitudes que queremos medir. Por ejemplo, típicamente un cable de telecom, pues, es una estructura tipo Lustuf con gel dentro, y esto puede ser hábil para medir vibraciones, pero es absurdo para medir deformación, y todo es una fibra óptica.
Entonces, no puede ser. También necesitamos tipos de materiales que, por ejemplo, puedan soportar temperaturas elevadas. Por ejemplo, en el subsuelo se dan temperaturas bastante elevadas y típicamente un termoplástico puede aguantar hasta unos 120 grados, no más. Entonces, y el acrilato que, digamos, embebe una fibra óptica puede aguantar hasta 70 grados, no más. A partir de esas temperaturas se degradan. Entonces, tenemos que conocer de antemano exactamente cuál es el escenario para poder dimensionar la estructura, la geometría y los materiales que conforman un cable de fibra óptica. De este modo, pues hay infinidad de cables y formas de fibra óptica, ¿no? Aquí tenemos de cables, tenemos desde este que aparece a la izquierda, que es un cable típico con una estructura buffer con fibra ajustada para medir deformación, con una estructura holgada para medir temperatura. O este otro que es un cable totalmente armado y metálico de acero inoxidable con estructura Bluetooth con gel para poder medir vibraciones en un entorno muy agresivo, muy agresivo. Y aquí tenemos otro cable donde podemos estar midiendo, por ejemplo, fugas de gas natural licuado, que está ionizado y entonces fuga a casi a menos 200 grados. Por lo tanto, necesitamos materiales que puedan soportar esos menos 200 grados, tanto en la fibra como en lo que envuelve la fibra, que es el cable. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un cable con estructura con cubierta de teflón para poder aguantar en continuo temperaturas de más de 120 grados. Entonces, hay una amplia variedad de cables sensores. Es decir, la fibra óptica es una manera de hablar, pero es impropia porque realmente la fibra óptica es lo que hay dentro del cable. Y lo que envuelve la fibra óptica es tan importante como la propia fibra óptica en cuestión. Disculpad, a ver. Sí, también quería mostraros un poco cómo se pega o se adosa o se instala. Los cables pueden ir enterrados, como es el caso, monitorizando una tubería, pueden ir adosados a una tubería, directamente pegados con adhesivos epóxicos, pueden ir instalados en valla, pueden ir instalados con cintas en tuberías que sujeten el cable de fibra óptica, pueden ir en microrrozas, en microfranjas milimétricas, donde se embebe el cable y luego pues también se cubre con adhesivos epóxicos que parecen mucho al cemento. Es decir, hay una multitud de técnicas de instalación de los cables en las infraestructuras que nos permiten asegurar que ese cable es solidario a esa infraestructura. No cualquier cosa sirve, ¿de acuerdo? Aquí os quería mostrar, por ejemplo, ya un caso de uso para entrar en materia de, por ejemplo, pues detección de distintos tipos de eventos pues en una aplicación, por ejemplo, aquí os quería mostrar un vídeo para ver cómo se detecta un evento y cómo todos esos algoritmos están funcionando y transforman esos datos en un evento típico, por ejemplo, en este caso, de detección de excavaciones y lo geolocalizan en un GIS, como veréis en este vídeo. Aquí estamos viendo, vamos a ver un operario que va a empezar a hacer golpes en un punto muy cercano a una tubería que está siguiendo este trazado de color verde aquí en este GIS. ¿Y veis? Estos son los datos que recibe el algoritmo, golpes. No sé si los podéis oír, pero automáticamente el algoritmo interpreta esto como golpes. Hay una prealarma, lo geoposiciona. Si siguen los golpes, este iconito que está verde pasará a naranja, es una prealarma ya con mayor prioridad, y posteriormente en rojo para definirte ya plenamente lo que es una alarma. ¿De acuerdo? Ya veis aquí ya está totalmente localizada en el GIS y el algoritmo ha hecho su función. Aquí, por ejemplo, es presencia, otro vídeo donde estas personas entrarán, primero darán unos golpes en la pared, hay una fibra óptica colgada en el interior de la pared, darán unos golpes, entrarán, golpearán la fibra, volverán a salir y aquí lo vamos a percibir. Esto es lo que se llama un diagrama de waterfall, donde esto es el espacio, esto es tiempo, y ¿veis? Estos son 3 golpes que se dan en el exterior de esta localización, se abre la puerta. Estos son 3 golpes que se da físicamente en la fibra. Como veis, el sistema es muy sensible. Y aquí no lo ves, pero aproximadamente hay como 15 kilómetros.
y se dan en este punto que no se, aquí no se distingue. Y hasta que marcha, se cierra la puerta otra vez. Y, por ejemplo, esto es lo que se llama una firma acústica de una fuga. Por ejemplo, esto es una fuga en una tubería, ¿de acuerdo? Las fugas se pueden monitorizar bien por ruido directamente en este punto, esto es ruido, o bien por esta forma generan son pulsos de presión negativa que se generan en contrapropagación del punto de fuga, ¿de acuerdo? En el punto de fuga, por temas de turbulencia, se generan ondas de presión positiva en copropagación con un fluido y en contrapropagación, de manera que esta firma acústica representa pues, una fuga. Esta firma acústica es interpretada por un algoritmo y genera el evento correspondiente. Aquí veréis, por ejemplo, un vídeo donde se produce una fuga en un punto. Ahora lo veremos. Vamos a ver si aparece. Aquí, ¿veis? Estas ondas de presión positiva y negativa se van produciendo a golpes. Ahora veremos otra onda seguidamente. Bueno, pues todo esto no es necesario tener formación para poder interpretarlo, porque los algoritmos lo interpretan automáticamente y generan la alarma en tiempo real prácticamente, en una cuestión de minutos, y fugas tipo pinhole, es decir, fugas muy, muy, muy pequeñas. Eso en función un poco de la presión de la tubería, pero se pueden identificar fugas realmente pequeñas. Aquí hay otra aplicación de monitorización de fugas de gas natural licuado. Esto es muy fácil porque el gas natural licuado genera un gradiente térmico muy negativo porque, como os he comentado, fuga a menos 180 y pico grados bajo cero, de manera que en el punto de fuga, con cables sujetos, veis aquí, no sé si lo veis, estos cables son los cables sensores, de manera que automáticamente cuando hay una fuga, el cable sensor más cercano detecta bastante rápidamente que se ha producido la fuga. Aquí no era cuestión de medir la temperatura exactamente, sino este gradiente térmico tan brusco. Esto es un sistema, esto es el interior de un aerogenerador, un molino de viento, y aquí lo que medíamos es con este cable, que está adosado a la pared, la salud estructural de un aerogenerador eólico, ¿de acuerdo? Donde lo que se pretendía era correlacionar las cargas, alimentar la información que nos daba este sistema de sensado distribuido, ¿vale?, al modelo aeroelástico de un aerogenerador, ¿de acuerdo? Para poder predecir, primero, el daño estructural que ya tiene y el tiempo de vida que le quedaba. ¿De acuerdo? Entonces esto se hizo en un piloto y sorprendentemente, después de 25 años en servicio, solamente habían gastado un 5% de tiempo de vida. Aquí, por ejemplo, estamos hablando, de lo que son la detección de gradientes térmicos, temperaturas excesivas, etcétera, producidas por sobrecargas en las power lines que salen, por ejemplo, de una central hidroeléctrica, pero lo mismo serviría para un parque eólico o un parque fotovoltaico. En este caso, aquí lo que vemos son tres medidas. Una de temperatura, lo que hace es medir a través de un umbral específico, pues a partir de un umbral de temperatura, pues nos da una alarma. Este otro es un gradiente térmico, es decir, si la variación de temperatura sube, por ejemplo, en este caso creo que era 12 grados por minuto, mayor que este tiempo, en una zona determinada, o en este otro caso, en el tercer caso, que sería este de aquí, pues era un escalón de temperatura sobre la temperatura media de una zona específica. Es decir, al final lo que medimos son diferentes maneras de medir alarmas térmicas que se generan por culpa de sobretensiones en una zona de un cable de energía específico. También podemos detectar sismos en comparación con un sismómetro convencional, que efectivamente puede ser más preciso y más sensible. La ventaja que tenemos de tener un cable es que tenemos un sismómetro cada 5 metros, cada 10 metros, cada metro, de manera que lo que tenemos es un array de sismómetros que, funcionando en conjunto, nos permiten pues, medir pues, no sé, la propagación de una onda sísmica, el impacto de una onda sísmica pues, allí por donde va pasando el cable, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un sismo de verdad que se produjo en España, en Córdoba, ¿de acuerdo?, el año pasado, en
en julio del año pasado, donde hubo el epicentro muy cerca de Córdoba, y aquí estos son distintos diagramas antes y después cuando se produce el terremoto, de manera que las ondas sísmicas son absolutamente registrables y medibles por en este caso era un sistema DAS, si os acordáis era Distributed Acoustic Sensing, por un sistema de interrogación DAS. A modo de resumen, quería comentar que al final, pues, aplicaciones de estos, evidentemente es la gestión de activos, porque al final la fibra óptica forma parte del sistema nervioso de la infraestructura que nos da una medida a tiempo real del estado de esta, por tanto podemos actuar en la digitalización de procesos, control de operaciones, reducción de costes de mantenimiento, etcétera. Las ventajas de la fibra óptica como sensor distribuido, rangos dinámicos muy, muy grandes, kilométricos, resoluciones espaciales muy pequeñas, reducción de costes, y nos permite alimentar pues, otros procesos, otros subsistemas, cascadas, etcétera. Puede geolocalizar, evidentemente, los eventos, y es una tecnología muy transversal que es ampliamente probada no solamente en el mercado de oil and gas y renovables, sino que se emplea en un montón de mercados, ¿de acuerdo? Cada mercado ciertamente tiene su especificidad, pero lo que te permite esa transversalidad es probar las mismas cosas en distintos mercados y los resultados son todos satisfactorios, ¿no? Os hemos presentado unos casos de uso y bueno, y espero que hayáis, en fin, hayáis sido de provecho. Lo más importante es que entendáis que la fibra óptica no es algo que conecta sensores convencionales, sino que la fibra óptica es un sensor distribuido, pasivo. ¿De acuerdo? Esta es la idea fundamental y que se comporta como el sistema nervioso de una infraestructura para poder medir a tiempo real el estado de esta. ¿Vale? Y con esto pues concluyo pues, la parte más técnica. ¿De acuerdo? No sé si me he excedido o no, porque no he tenido tiempo de verlo, pero vamos. Entonces... No, Jordi, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por la presentación técnica, muchísimas gracias. Gracias a CIPET y pues a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Tengo entendido que tenemos más de 50 personas conectadas, casi 60 personas. Esta presentación va a quedar grabada para que ustedes después la puedan mirar en streaming o puedan mirarla a futuro. Y bueno, muchísimas gracias. En esta oportunidad, pues yo quiero presentarles la alianza Optral Petroseismic Microlink. Es una alianza que se da a través de Optral, que como lo mostró Jordi, ellos son dedicados a la parte de fabricación, diseño y fabricación. Es una empresa española, como mencionó Jordi, que se encarga de la venta de fibra óptica y el diseño de esta fibra óptica de acuerdo a lo que vieron, digamos, en el cuadro donde están los diferentes tipos de fibra. Su experiencia incluye multinacionales altamente reconocidas en los sectores de oil and gas, entonces es fácil demostrar su experiencia no solamente en España, sino a nivel mundial, en la parte de telecomunicaciones, en la industria naval, militar y pues en infraestructura de yacimientos o áreas no renovables. Por otro lado, pues está nuestro partner Microlink, que es una compañía colombiana con más de 30 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones. El día de hoy nos acompaña Gerardo Jiménez, el que está en la pantalla, y Lina Brito, que es la ingeniera Product Manager de Microlink, y pues que ella a través de Jordi, pues nos puede dar todos los, digamos, parámetros de acuerdo y diseños de acuerdo a la necesidad que tengamos en cada una de las industrias. Ellos se encargan totalmente de la parte de distribución, ellos se encargan no solamente aquí en Colombia, sino en Latinoamérica, y ellos son el canal de distribución de la fibra óptica de Optral. Bueno, y por otro lado está Petroseismic, que es una empresa que se caracteriza por ser un proveedor confiable en servicios geofísicos para la exploración de hidrocarburos. Nosotros en algunas operaciones de adquisición sísmica tenemos fibra. Somos una empresa con más de 13 años de experiencia que ha desarrollado proyectos sísmicos a lo largo de todo Colombia, también no solamente en Colombia, sino en Bolivia. Y hemos implementado e integrado tecnología de última generación a través de nuestro personal técnico, no solamente en campo, sino también aquí en oficina y en nuestras bases.
Esto ha generado resultados óptimos desde el punto de vista técnico y no solamente desde la parte técnica, sino desde la parte de gestión social y gestión predial. Nuestra función en esta alianza es el ser el integrador comercial entre Microlin y Optra y pues generar los debidos canales de comunicación de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo en cada una de las industrias. Siguiente, Jordi. Bueno, aquí le voy a dar la palabra a Gerardo, sin antes decirles que agradecemos sus preguntas en el chat, aprovechando que está nuestro, digamos, técnico diseñador, que es Jordi, aprovechando que está Lina. Entonces agradecemos que nos vayan copiando y mandando preguntas para terminar el webinar. Entonces, Gerardo, te doy la palabra para que tú presentes a Microlin en esta diapositiva. Perfecto. Gracias. Nancy, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Jordi, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, como tú lo mencionas, Nancy, Microlin es una empresa colombiana con más de 35 años de experiencia. Nosotros, digamos, como compañía, estamos en la capacidad de ofrecer localmente, digamos, a través de nuestras plantas de ensamble, la posibilidad de diseñar, de acompañarlos desde la consultoría, la implementación de proyectos asociados a sistemas de conectividad en fibra óptica. Contamos con uno de los laboratorios, digamos, que a nivel de Latinoamérica es único a nivel de certificación de procesos, de equipos, tanto para pruebas como para ensamblaje, y con una capacidad de producción de hasta 24 horas, diferentes tipos de interfaces en diferentes conectores, combinaciones, longitudes. Adicional a eso, en nuestra planta podemos hacer pruebas de inspección, de certificación de interfaces y todo tipo de homologación para sistemas de conectividad en fibra óptica. Contamos con una amplia experiencia en el desarrollo e implementación de proyectos, tanto en Colombia, en Perú, en Centroamérica y otros países de la región. Nuestra invitación es conocer nuestra planta, podemos visitar a través de nuestra página web y en lo que consideren que nos podemos apoyar, ya sea desde la consultoría, desde la definición o desde el acompañamiento en la implementación de sus proyectos, cuenten con nosotros. Tenemos un equipo de ingenieros capacitados, tanto en el uso, en buenas prácticas y en diseño e implementación de estos tipos de sistemas. Como lo mencionaban, la fibra óptica es más que un sistema de comunicación, permite generar, comunicar y transmitir cualquier tipo de dato. La invitación es a conocer un poco más y con Microlin pueden, digamos, contar para hacer todo ese tipo de despliegues. Muchas gracias, Nancy, Jordi, y los dejo para la siguiente diapositiva. Muchísimas gracias, Gerardo. Bueno, ya digamos, la parte diapositiva desde la parte comercial e integridad digamos, de las tres compañías. Tengo una presentación, una sola diapositiva con respecto a quién es Petroseismic. Bueno, Petroseismic, como les contaba anteriormente, es una empresa de geociencias y nuestro principal nicho de trabajo, no solamente aquí en Colombia, sino en Latinoamérica, es la parte de adquisición sísmica 2D, 3D y todo lo que son servicios geofísicos. Para poder desarrollar este tipo de servicios y de adquisición sísmica, tenemos una parte muy fuerte y un grupo muy valioso en la parte socioambiental y en la parte de gestión predial. Entonces, actualmente nos encontramos madurando exitosamente un nuevo segmento en la parte de transición energética y hemos venido con el tiempo construyendo diferentes alianzas con compañías nacionales y extranjeras. En este caso es el caso de Optra y Microlin. Nos apoyamos en toda la parte, en todo nuestro departamento de gestión social, gestión predial. Ayudamos en la elaboración de planes de manejo ambiental, ayudamos en la parte de medidas de manejo y asesoría de consultas previas que nos permiten viabilizar la parte técnica de la parte de adquisición y procesamiento de interpretación sísmica. En la parte técnica, pues como nombraba anteriormente, hacemos la parte de adquisición, procesamiento e interpretación de datos sísmicos, hacemos asesoría y diseño de parámetros técnicos, hacemos en la parte de geociencias, geología, gravimetría, magnetoteluria, refracciones y también tenemos otro nicho de mercado que no es solamente sísmica de superficie, sino sísmica de pozo, que es la parte de BSP, que nos apoyamos a través de otros aliados y nosotros suministramos la fuente y ayudamos con el diseño, procesamiento e Muchas gracias, ingeniera Nancy.
Entonces, creo que continuamos con la sesión de dudas, ¿verdad? Adelante, por favor. Con las apoyarnos y apoyar. Inge Nancy, no se te está escuchando. Se te fue el audio un momento. Hola, ¿me escucharon? Hola, Ya, hola. ya te escuchamos, ya te Sí, escuchamos. gracias, Santiago. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿No me escucharon? Se te perdió como los últimos como 10 segundos, 15 segundos Ok, de lo que listo. estabas hablando. Bueno, Ok. estaba comentándole, digamos, de las fotografías que tenemos aquí que Jordi está presentando, que tenemos actividades helitransportadas, que tenemos más de 8 vibros aquí en Colombia. Tenemos toda la parte de gestión social, hacemos la perforación de pozos para la adquisición sísmica. Y bueno, la idea de esta alianza es apoyarnos con la fibra óptica y otras tecnologías en la ejecución de operaciones, ya que conocemos y entendemos el territorio colombiano, digamos, de La Guajira hasta la parte sur. Entonces, esto era lo que tenía que decirles. Gracias, Jordi. Y pues no sé, Santiago, si tenemos preguntas de las Sí, personas que nos señora. están acompañando el día de hoy. Sí, señora. Entonces, continuamos entonces con la sesión de preguntas y observaciones. La primera que tenemos es, ¿cómo es posible que exista un solo equipo interrogador en un extremo? Sí, efectivamente. Si me permites, lo explico en un momento. Todas las tecnologías de interrogación distribuida de fibra básicamente se basan en dos principios. El primero es la retrodispersión de luz. En este caso, en el sistema de interrogación que se instala en uno de los extremos, básicamente está formado por una unidad láser pulsada que genera pulsos de luz hacia la fibra óptica. Y la fibra óptica, como no es un elemento ideal, sino que tiene impurezas, en esas impurezas la luz se retrodispersa. Y esa parte de luz que va otra vez hacia el sistema de interrogación es colectada en el mismo sistema de interrogación hacia un receptor. Y de ahí se analiza la información. Este es el primer principio, el de retrodispersión, ¿de acuerdo? El segundo principio es la no linealidad. La fibra óptica es un dispositivo altamente no lineal y cuando se ataca con luz pulsada láser de alta potencia es, por ejemplo, 50 vatios de pico, cuando normalmente en transmisión pues un láser genera 10 milivatios. Es decir, esto es muy alta potencia. Se generan espurios en la misma fibra óptica como dispositivo no lineal por efecto Raman, por efecto Brillouin, y esos espurios pueden variar la amplitud o bien la frecuencia. Entonces, las magnitudes que medimos, ya sea temperatura, estreno, deformación o vibraciones, digamos, se calculan a través de esas variaciones de amplitud de esos espurios o las variaciones de frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a estos dos fenómenos, retrodispersión de luz y no linealidad de la fibra, podemos obtener, digamos, las magnitudes y la lectura de los datos que nos permiten, digamos, interpretar los eventos. ¿De acuerdo? Y es por esa razón que no es necesaria un equipo en el otro extremo. Con un único equipo en uno de los extremos es suficiente. Por eso, cuando tenemos despliegues donde en el extremo opuesto no hay energía, ni hay ubicación, ni hay localización para ubicar otro equipo, este tipo de tecnología es especialmente valiosa, ¿de acuerdo? Porque ponemos el equipo solamente en uno de los dos extremos. No sé si queda clara la pregunta. Bueno. Muchas gracias, Inge Jordi. Continuamos con las siguientes preguntas. Entonces, el ingeniero Humberto Mendoza pregunta, ¿cuáles son los límites en temperatura y longitud en el caso de pozos de petróleo? ¿Podemos tener valores altos para medir flujo, temperatura y presión? ¿Y cuáles son los límites? Bueno, típicamente el límite son 700 grados por arriba. ¿Por qué? Pues porque la fibra óptica con coating de oro, la fibra óptica tiene digamos, tres partes. Uno es el core, donde se desplaza físicamente la luz, hay un cladding y hay un revestimiento que se llama el coating. Ese coating típicamente es de acrilato en una fibra de telecomunicaciones y aguanta unos 80 grados por arriba y menos 40 por abajo. Si estamos sometiendo la fibra óptica a temperaturas
muy elevadas. Por ejemplo, en hornos industriales podemos llegar a alcanzar esos 700 grados, que es lo máximo que puede dar de sí. El coating no puede ser de acrilato, tiene que ser de oro. Claro. Entonces, digamos, es una fibra, una única fibra óptica, que es normal, pero que tiene ese revestimiento de oro y puede llegar a aguantar a 700 grados. Por abajo, en aplicaciones, por ejemplo, de gas natural licuado, gas natural, como sabéis, pues cuando está licuado, pues es una temperatura criogénica. Entonces, típicamente la fibra óptica tiene un revestimiento de poliimida que puede aguantar unos menos 200 grados, ¿vale? Y por arriba unos 300. ¿Vale? El revestimiento de poliimida o Ormocer a veces son típicos revestimientos que te produce pues, ese margen desde menos 200 a 300. ¿Vale? Luego está la parte del cable para poder aguantar sobrepresiones o ambientes muy hostiles, impactos en minas, por ejemplo, donde pueden caer rocas incluso, o cables que están por ahí en el suelo, desplegados y pueden ser objeto de ser pisados por camiones o bulldozers, en fin. Ahí tenemos cables típicos que aguantan 14.000 newtons por decímetro de presión, ¿no? Entonces, aquí es el cable, la estructura, digamos, el esqueleto, la coraza de la fibra, la que aguanta esa fuerza, esa presión, y la parte de temperatura, y claro, evidentemente, pues también a veces se junta pues ambas cosas, que tenemos que aguantar 14.000 newtons por decímetro y temperaturas muy elevadas. Entonces, pues tanto la estructura del cable como la propia fibra óptica pues tienen que ser acordes a estas condiciones. Por parte del sistema de interrogación, en este caso sería un sistema DTS, un Distributed Temperature Sensing, no hay problema para medir el rango de temperatura hasta 600, 700 grados. Y por abajo tampoco, menos 200 grados los puede medir perfectamente. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos también con otra pregunta de Humberto Mendoza. Entonces dice, ¿Optral dispone de todos los equipos adicionales para instalar la fibra en pozos de petróleo, tales como protectores, tuberías, expertos, instaladores, etcétera? Bueno, nosotros no instalamos tuberías y típicamente las instalaciones las subcontratamos. Nosotros básicamente somos fabricantes y podemos ser consultores sobre la instalación, de manera que podemos asesorar a los instaladores cómo tienen que hacer su trabajo. Pero nosotros no hacemos instalaciones fuera de España. No nos encargamos directamente de las instalaciones. Sí podemos asesorar a instaladores locales cómo tienen que adosar un cable, cómo lo tienen que sujetar, cómo lo tienen que fijar, etcétera, pero nosotros no lo hacemos, ¿no? Subcontratamos a empresas locales y las formamos para que trabajen pues, adecuadamente en la aplicación específica. Porque cada aplicación, como os he dicho, es diferente. No tiene nada que ver, no sé, la medida de fugas de gas natural licuado con la medida de, no sé, de detección de amenazas de una tubería enterrada o por ejemplo, con la medida de salud estructural de un aerogenerador. Ni el cable, ni la instalación, ni las fijaciones, ni nada, ni el sistema de interrogación es igual. Entonces, típicamente, cada escenario se dimensiona para cada aplicación específica. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con la pregunta de Oscar Guevara. Él dice, debido a la amplia cobertura de los equipos, ¿en qué tipo de proyectos se podría implementar que no sean de dimensiones tan grandes? Me refiero a más pequeñas locaciones, por ejemplo, el ejemplo que mostraron en el censado en una casa. Disculpa, ¿en el censado de una? De una casa. Ah, de en una una casa. Ajá. Hombre, en una casa convendría ver qué dimensiones tiene, ¿no? Porque a veces las casas pueden ser muy pequeñas o muy grandes. Entonces, lo bueno es que si es una casa con un terreno específico, podemos utilizar el mismo equipo interrogador, pues, por ejemplo, para medir la seguridad perimetral, para medir otras cosas que pueden haber dentro de la casa que pueden ser interesantes, no sé. Es que en una casa típicamente no se suelen poner estos equipos porque el coste que tienen excede lo que es una economía doméstica. ¿Vale? No es un producto ni una solución para el mercado de consumo, sino es para el mercado industrial.
¿de acuerdo? Típicamente estos equipos se amortizan como cualquier coste de inversión en bastantes años, ¿de acuerdo? Podían llegar a amortizarse prácticamente a 20 años toda la solución. ¿Por qué? Pues porque es el tiempo de vida que te da un láser, que es el elemento más crítico de un sistema de interrogación, y un cable de fibra óptica. Eso hace que si distribuimos ese costo, que aparentemente puede ser muy grande, en 20 años o 10 años, pues es bastante más pequeño probablemente que si intentamos atacar la misma solución con sensórica convencional, incluyendo los costes operacionales de 10 años. ¿De acuerdo? Porque típicamente la comparativa que se hace de este tipo de soluciones de sensado distribuido de fibra óptica con sensórica convencional son costes de inversión altos en el caso de sistemas distribuidos de fibra y costes operacionales muy bajos en sistemas distribuidos de fibra, y los costes de sensórica convencional es justo lo contrario. Costes de instalación, o sea, costes de inversión pequeños y costes de mantenimiento elevados. Entonces, como esto es una observación cualitativa, hay que hacer números para ver si realmente una cosa compensa a la otra, ¿vale? Pero en todos los aspectos, ¿eh? Es decir, incluso pues en el hecho de que a lo mejor poniendo este tipo de soluciones, las primas de seguros anuales pues se reducen drásticamente, como es el caso de los parques eólicos, ¿no? En un parque eólico, si tenemos sistemas perimetrales o sistemas de salud estructural o sistemas de este tipo, probablemente se pueden bajar bastante las primas de seguros. Entonces hay que ver todos los costes operacionales desde cualquier ángulo, ¿vale? Entonces os invito pues, a hacer un ejercicio, si queréis sensorizar, no sé, por ejemplo, ¿cuántas pérdidas tenemos en términos de, qué sé yo, de fuga de petróleo? ¿O cuánto nos gastamos al año en monitorizar fugas de petróleo? Las detectamos, las no sé qué. Vamos a ver cómo lo haríamos con sensado distribuido, cuánto nos costaría la inversión y cuáles son los costes operacionales y cuánto dinero nos podemos ahorrar en términos de tiempo de inactividad de una infraestructura. Ese tiempo de inactividad en el cual la infraestructura no está operativa por culpa de un fallo estructural es dinero que dejamos de facturar, dinero que dejamos de ingresar porque esa infraestructura no es operativa, ¿de acuerdo? Y ese dinero también hay que contabilizarlo. Entonces, es así como, digamos, proponemos este tipo de solución, ¿no? Y esas son ventajas competitivas que tiene este tipo de solución frente a la sensórica convencional. Muchas gracias. Vamos a responder las dos últimas para dar cumplimiento a la agenda. Entonces, la siguiente pregunta la hace Edgar Mongui. Entonces dice, en un oleoducto que se requiere censar vibraciones y fugas, ¿se debe instalar dos cables, uno por cada propósito específico? Depende. Con uno podría ser suficiente dependiendo de la profundidad a la que está la tubería, porque normalmente, por ejemplo, si quieres detectar fugas, el cable se tiene que poner a menos de 50 centímetros de la tubería. ¿De acuerdo? Entonces, si lo ponemos arriba de la tubería, entre la superficie, digamos, y la tubería, a 50 centímetros de la tubería, pues empezaremos a detectar golpes a medida que, digamos, los impactos o, digamos, se acerquen a la tubería. Típicamente, si la tubería solamente está a 2 metros del suelo, con un cable sería suficiente, con un único cable puesto a 50 centímetros por encima de la tubería y, digamos, quedaría a 1,5 metros del suelo. Entonces, necesitaríamos, ahí podríamos detectar, por ejemplo, impactos, podríamos detectar vehículos pesados, pero, por ejemplo, las pisadas de una persona igual no las detectamos a 1,5 metros. En cambio, si queremos detectar pisadas, necesitamos enterrar el cable a unos 30 centímetros del suelo, ¿vale? Dependiendo un poco de los eventos que queramos detectar, pero con un único cable podría ser suficiente. Muchas gracias, ingeniero. Y la última pregunta que vamos a responder la hace Fabián Saavedra. Y dice, respecto a fibra, la misma que usamos para DTS, ¿nos funciona para DAS y qué diferencia tendría? Bueno, a ver, depende del escenario. A ver, con DTS podemos utilizar dos tecnologías. Una que se llama Raman DTS, que utiliza el efecto Raman,
Entonces aquí lo que vemos es la amplitud de un espurio, el espurio Raman, que típicamente se encuentra a unos 100 nanómetros de lo que es la luz coherente que emite el láser, que típicamente está en 1550 nanómetros. Entonces está el espurio Raman está a unos 1450 nanómetros y varía con la amplitud, ¿vale? Para medir temperatura con esa tecnología, que es la más barata que hay, lo más sensible y lo más eficaz es utilizar fibra multimodo del tipo OM2, fibra de 50 micras de núcleo. Esa es la típica fibra óptica que se utiliza, ¿vale? Para medir temperatura por efecto Brillouin es otro efecto que se produce en una fibra óptica, pero lo que hacemos es medir el desplazamiento Brillouin, es decir, la diferencia de frecuencia de ese espurio a medida que hay variación de temperatura. Para ese efecto necesitamos fibra monomodo, ¿vale? Entonces, un poco en función del rango dinámico que necesitamos sensorizar, si son pocos kilómetros hasta unos 20 kilómetros o 25 o 30 kilómetros, o como mucho, sí, 25 o 30 kilómetros, o como mucho si hacemos una configuración este-oeste, 60 kilómetros, pues si no tenemos que monitorizar también deformación, lo más barato es utilizar Raman, que es OM2, por tanto fibra multimodo. Si los rangos dinámicos son elevados y además de temperatura queremos monitorizar vibraciones y deformación, pues lo normal es utilizar la tecnología Brillouin, ¿vale? También es posible utilizar, por ejemplo, en el mismo cable sensor, estructuras donde haya una fibra que la utilicemos para medir vibraciones y otra fibra diferente para medir temperatura. Porque, como os he dicho, una cosa es la fibra y otra es el cable. En un cable podemos tener multitud de fibras. Podemos tener fibras para telecom, en el mismo cable, ¿eh? Fibras para telecom. Un tubito, una estructura holgada, fibras para telecom. Otro tubito, fibras para medir temperatura y deformación. Otro tubito para medir fibras de vibraciones. Otro tubito para medir temperatura, pero con efecto Raman. Otro tubito con... Es decir, en un único cable podemos tener todo, ¿vale? Todo. Ahora, con una fibra no, o mides temperatura con fibra multimodo o fibra monomodo, o mides vibraciones, pero todo simultáneamente en un único pelo de fibra no. ¿De acuerdo? Okay. Muchas gracias, ingeniero Jordi. Por petición de los ingenieros, vamos a leer otra más. Esta sería, también la realiza Diego Fernández y dice, ¿la fibra óptica de Optral es compatible con sistemas de interrogación propios o establecidos en el mercado? Sí, claro. Nosotros trabajamos con un montón de vendors, claro. Trabajamos con los principales fabricantes, sí, por supuesto. De hecho, nosotros somos los que les recomendamos el tipo de cable y el tipo de fibra que hay que utilizar. Porque como ofrecemos soluciones enteras, pues evidentemente también podemos ofrecer soluciones parciales basadas únicamente en el cable sensor. Sí, por supuesto. Ok, muchísimas gracias. Entonces, para dar cumplimiento a la agenda, entonces agradecemos mucho a los ingenieros Jordi, Nancy, Gerardo y Lina por este excelente espacio de divulgación de conocimiento técnico. Además, también agradecemos al equipo interno de ACIPED, a Carlos Mora y a Fabiola Villamizar. Y les recordamos estar pendientes de nuestros canales de comunicación de ACIPED para seguir participando en los próximos eventos de la asociación, en los cuales podamos compartir información como esta de tan alta calidad. Entonces, muchas gracias, ingenieros, y que tengan un buen día. Santiago, Muchas gracias gracias. a vosotros. Y solamente para Gracias. complementarlo, una pregunta que quedó es, preguntaban por los sistemas de instalación digamos, de protección. Todos estos elementos asociados los pueden también ubicar, digamos, con nosotros. Entonces la invitación es, pueden consultarnos en nuestra página web, www.microlin.co, y ahí podemos también, digamos, apoyarlos para esa parte y pues tener toda la solución completa. Muchas gracias. Santiago, y digamos, dentro de la presentación que va a quedar cargada en la página de YouTube de ACIPED de la asociación, ahí pueden encontrar nuestros correos. La idea es que nosotros como Optral Petroseismic y Microlin
podamos tener la comunicación directa con ustedes. En la presentación también van a quedar nuestros correos. Y bueno, la idea es presentar una solución integral al mercado y para eso quedan nuestros correos, nuestras páginas web. Y quiero agradecer también a CIPET por este espacio muy interesante, muy propio. Y pues la idea es compartir un tiempo no solamente técnico, sino comercial de cada una de las compañías y cómo podemos ayudarles a identificar diferentes soluciones a sus problemas y a sus problemas o casos de estudio que tengan. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a CIPET, gracias Fabiola, gracias Carlos. Y estamos en contacto para un próximo evento. Estupendo. Muchas gracias a todos por la Así atención. es, Ingenas. Gracias. Además, Fabiola compartió acá el chat Listo. los números de contacto también. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gerardo, gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, Nancy. Chao. Gracias a todos. Chao. Hasta Bueno, luego. terminamos en punto. Chao, chao. Chao, chao. Carlitos, finalízalo.